Buenos días a todos. Qué bueno es verles aquí en la casa del Señor. Por favor, pongámonos todos en pie, en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a repetir juntos nuestro versículo lema de este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, por favor, tomen asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el libro de Efesios. He titulado la serie completa El plan de Dios es familia. Y quería comenzar hoy mencionando, ustedes saben que mi esposa Eli es de España. Yo, aunque crecí en España, cuando llegué a conocer a Eli estaba viviendo aquí en los Estados Unidos. Yo estaba cursando mis estudios universitarios en Baylor, en Waco. Nos conocimos después, en el verano, después de completar yo mi segundo año en la universidad. Fui a visitar a mis padres allá en Las Palmas de Gran Canaria. Y ese verano cumplía yo 20 años. Hace mucho de eso. Pero ahí fue que nos conocimos. Yo le caí bien, ella me cayó bien. Comenzamos una relación y no fue una relación fácil porque yo vivía aquí en Waco, Texas, y ella vivía allá en Las Palmas de Gran Canaria. Con suerte nos veíamos 2 veces al año, en mi descanso de verano y mi descanso de Navidad. Hubo uno de los años en que ni siquiera nos pudimos ver durante mi descanso de Navidad y tuvimos que esperar al verano siguiente para vernos otra vez. Y para contarles los horrores de ser viejo, en esta época no existía el Internet. Sé que algunos de ustedes nunca han vivido eso, pero si querías comunicarte a través del océano, tenías que enviar una cartita que tardaba 2 semanas en llegar. Y si hacías alguna pregunta, pues por lo menos 2 semanas más en recibir una respuesta. O sea, hacíamos eso, ¿no? Nos enviábamos cartas, no sé, a veces nos grabábamos cassettes, ya no saben la gente lo que es eso, pero grabábamos cassettes y es la versión antigua de MP3. Y los enviábamos también por correo y alguna vez hablábamos por teléfono, pero eso era un lujo porque era muy caro. No existían celulares ni nada de eso. Y pudiera uno decir, qué difícil, ¿para qué sufrir tanto? ¿Qué suplicio de relación, 3 años de martirio? Pero ¿sabes que en ningún momento de esos 3 años yo pensé eso de esa situación? Había encontrado a una persona que nunca había conocido a nadie como ella. Y la forma de tener esa relación era enfrentar el costo de mantener esa relación. Y a mí nunca me pareció un costo pesado, nunca me pareció un sufrimiento, nunca me pareció una gran carga, porque a fin de cuentas tenía a Eli. Puede uno hablar del costo de las cosas, del sufrimiento que conlleva tener algunas cosas en la vida. Pero cuando el valor de lo que tienes es tan superior, te da igual el sufrimiento. Así es como Pablo describe su propio sufrimiento, varios años en la cárcel, por causa de su participación en lo que Cristo está haciendo en el mundo. Nunca oyes a Pablo quejarse, nunca, en ninguna de sus cartas se queja. Siempre se siente privilegiado de ser partícipe en esta cosa. Y el costo le da igual, porque vale la pena sufrir. Si lo que estás recibiendo es tan glorioso, tan superior. He titulado el mensaje de hoy, ¿vale la pena sufrir? Eli me ha dicho que ese título no le va a gustar a nadie. Pero bueno, a ver si escuchándome les convenzo de que vale la pena. Estamos en el capítulo 3 de Efesios y vamos a ir hasta el versículo 13. Y esta es una de esas
ocasiones muy curiosas en las cartas de Pablo. Me gusta mucho en las cartas de Pablo cuando hay una cosa extraña. A veces está escribiendo una cosa, por ejemplo, en 1 Corintios, ¿no? Cuando dice, me alegro de que no he bautizado a ninguno de ustedes para que no se estén peleando por eso, ¿no? Y parece ser que a lo mejor estaba ahí alguien con él y le dijo, no, un momento, Pablo, tú bautizaste a no sé quién y no sé cuánto. Y él dice, bueno, excepto, y mete ahí, bauticé a tal y cual, y bueno, no me acuerdo si bauticé a algún otro. O sea, ese tipo de cosas en las cartas de Pablo me encantan, ¿no? Y aquí tenemos algo parecido a eso, que Pablo empieza una frase y de repente empieza a pensar en una de las cosas que está diciendo, le hace pensar, quiero hablar más de este tema, así que abandona la frase a mitad y se pone a hablar del otro tema antes de regresar a esa frase inicial. Si te das cuenta, este primer versículo no se termina la idea. No es una frase completa, vamos a leerlo. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahí abandona la frase. El siguiente versículo empieza por otro lado. Y parece que Pablo retoma esta idea en el versículo 14, que empezará el mensaje siguiente, empezaremos por ahí, y lo que acaba diciendo es, por esta razón yo doblo mis rodillas ante el Padre. Por esta razón yo vengo ante el Padre y oro en gratitud, ¿no? Y entonces, por esta razón, siempre hemos hablado, ¿no? Cuando dice por esta razón, ¿de qué está hablando? Bueno, todo lo que ha estado hablando anteriormente de esta maravilla que ha hecho Jesús de unir en uno lo que estaba separado por barreras y enemistad y hacer de gentil y judío una cosa en Cristo. Y esta es la razón por la cual Pablo viene ante el Padre, pero empieza la frase, ¿no? Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y es la primera vez en la carta que él menciona que está en la cárcel. Evidentemente, los que están recibiendo esta carta saben que Pablo está en la cárcel, lleva años en la cárcel cuando escribe la carta, así que no es una sorpresa, no es un desarrollo reciente. Pero no es hasta este momento en la carta que él menciona explícitamente que está en la cárcel, que está encarcelado. Y él habla de dos motivos por su encarcelamiento. Prisionero de Cristo Jesús. Ahora no es literalmente Cristo Jesús quien la ha metido en la cárcel. Pero Pablo sabe que el único motivo por el cual él ahora mismo está en la cárcel, está encarcelado, es porque él ha respondido al llamado de Jesús sobre su vida. Jesús le ha llamado, le ha enviado como su apóstol a los gentiles. Y Pablo, porque se ha rendido a ese ministerio, ha acabado en la cárcel. Y ahí vemos el otro motivo por el cual Pablo está en la cárcel. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo está en la cárcel, la semana pasada lo vimos, ¿no? Miramos en Hechos cuál es la acusación que hace que acabe Pablo en la cárcel. Le acusan de introducir a un griego, a un gentil, en el recinto del templo en Jerusalén, que estaba prohibido que entrasen los gentiles, que había de alguna forma profanado el lugar, el terreno santo del templo en Jerusalén, y esa es la falsa acusación por la cual él acaba en la cárcel. Ahora, ¿por qué no simplemente dicen, no, si Pablo no lo hizo, ya él no trajo a nadie, los que están con él son judíos, no, y lo despiden simplemente la acusación? ¿Por qué la gente se creyó que a lo mejor había algo ahí? Bueno, es que Pablo llevaba años sirviendo a los gentiles. Y entonces cuando viene esta acusación, la gente se cree que es probable, es posible que Pablo haya hecho algo así. Porque es el tipo de cosa que uno imaginaría que Pablo estaría dispuesto a hacer, porque él ha estado sirviendo entre gentiles, no judíos. Y es por eso. Él está en la prisión ahora mismo por obediencia a Cristo y por amor a los gentiles. De hecho, él ni siquiera hubiera estado en Jerusalén si no fuera porque él se había empeñado en recoger una ofrenda en todas las iglesias gentiles y traerla a la iglesia de Jerusalén para tratar de salvar esa separación que él observaba en la iglesia y tratar de unir los dos en uno, como él entiende que Cristo Jesús está haciendo. Y por eso es que él se encontraba en Jerusalén para entregar esa ofrenda cuando fue arrestado. Pablo está en prisión por esos dos motivos.
Y seguimos, versículo 2. Sin duda, y ahí es cuando Pablo dice eso, ¿no? Prisionero. Y por Cristo y por vosotros, ¿no? Ahí de repente Pablo dice, ¿sabes qué? Quiero hablarles un poco más de eso antes de seguir con mi pensamiento inicial. Y por eso la frase la abandona a mitad y vamos a hablar ahora de esa realidad, de que Pablo está en prisión por causa de Cristo y de los gentiles. Pablo quiere explicar más acerca de eso. Sin duda, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Pablo empieza describiendo su ministerio entre los gentiles como una administración de la gracia de Dios. Y Pablo está muy claro, no es algo que yo tenía que ofrecer, es algo que Dios me ha dado a mí para yo entregárselo a ustedes. Es una gracia de Dios para vosotros. O sea, Pablo entiende, yo no tenía nada que ofrecerle a nadie. Yo no tengo nada que darle a nadie. Pero habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Es muy curioso la palabra que Pablo usa aquí. Es la palabra griega oikonomían, de la cual nosotros sacamos nuestra palabra economía. Pero el sentido, cuando se estaba usando esta palabra en el primer siglo, el sentido de la palabra era diferente. No era una palabra que tenía que ver específicamente con dinero. Para nosotros economía tiene que ver con dinero, ¿no? Pero era una palabra que juntaba dos palabras. Oikos, que es la palabra griega para hogar, y nomos, ley. Y es la idea de regir el hogar o organizar o administrar lo que está sucediendo dentro del hogar. Y puede afectar finanzas, pero afecta también todo lo demás que tiene que ver con la vida en un hogar. Básicamente, Pablo se está presentando como un mayordomo. Y noten que Pablo les ha dicho en el pasaje que estábamos mirando la semana pasada que Dios les ha invitado a los gentiles a formar parte de la familia de Dios, del hogar de Dios. Si esa es la imagen, que Dios es Padre y tiene un hogar en el cual está atrayendo a todas las personas, gentiles y judíos, y uniéndolos en uno como un hogar, Pablo dice, pues en ese hogar Dios me pidió a mí que fuese mayordomo. Que yo tomase la gracia suya y la administrase para beneficio de ustedes. Y así es como Pablo describe su ministerio entre los gentiles, como un mayordomo que administra, que distribuye la gracia de Dios para los gentiles. Seguimos. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes he escrito en breve, por lo cual podéis entender al leerlo mi entender del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de la humanidad como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos, comiembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual llegué a ser siervo según el regalo de la gracia de Dios que me fue dada por la operación de su poder. Pablo dice mucho aquí acerca de esta administración de la gracia de Dios entre los gentiles. Primero dice que no fue idea suya, que no fue invento suyo. Pablo no es un gran filósofo que se ha puesto a pensar pensamientos muy profundos y a consecuencia de eso ha formado una especie de religión. Hay quien le acusa a Pablo de eso, de ser el inventor del cristianismo. Pablo en ningún sentido lo plantea de esa forma porque él no se inventó nada. Fue Dios quien tomó la iniciativa y quien reveló este misterio en Cristo, que hizo claro no solamente a través del ministerio de Pablo, sino a través del ministerio de todos los apóstoles. Piensen cómo, por ejemplo, Dios obró en Pedro para convencerle a él de que el Espíritu Santo iba a caer tanto sobre gentiles incircuncisos como sobre judíos circuncisos. Dios obró primero por Pedro antes de que Pablo ni siquiera fuera parte de la historia. Pero Dios estaba revelando la naturaleza de lo que se estaba haciendo en Cristo Jesús. Y Dios le reveló y le permitió conocer el misterio
Y es curioso, dice, como antes he escrito en breve, pudiera ser que está hablando de alguna carta anterior perdida, pero creo que quizás simplemente se está refiriendo a lo que acaba de decir en el primer capítulo de esta carta. Porque en el primer capítulo de la carta él ya ha hablado del misterio de Cristo, ¿no? Les voy a recordar los versículos 9 y 10 del capítulo 1, dice, hablando de dando a conocer el misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios, según su buena voluntad, la cual propuso en él para la administración del cumplimiento de los tiempos. Reunir todas las cosas en el Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en él. Así que cuando dice, como antes os dije en breve, creo que se está refiriendo a antes en esta misma carta. Brevemente tocó el tema y dio un vistazo grande de cuál es el misterio de la voluntad de Dios en Cristo. El reunir todas las cosas en Cristo. Y de ahí pasa a meditar en cómo ve eso reflejado en la vida de la iglesia y cómo ese unir todas las cosas en Cristo en la iglesia ha resultado en que de repente ya no hay barrera de separación entre ningún ser humano. Judío y gentil ahora son parte de un solo cuerpo, una sola familia. Y sigue hablando, ¿no? Cuando habla de administrar la gracia de Dios, dice, todo esto tiene que ver con este gran misterio que Dios ha revelado ahora en Cristo. Y de esto dice que podéis entender al leerlo, mi entender del misterio de Cristo. Y Pablo lleva años en cárcel y ha tenido mucho tiempo de meditar profundamente acerca de esto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en Cristo? A veces cuando estamos metidos en medio de la obra del ministerio, no tenemos tiempo para pensar profundamente acerca de cuál es la cosa grande que Dios está haciendo, porque tenemos cosas que hay que hacer semana por semana, tenemos cosas que hay que cumplir y hacer y no, a veces no podemos detenernos y pensar de qué va todo esto. Pero Pablo ha tenido años para hacer eso. Y el resultado ha sido estas cartas de prisión de Pablo, donde Dios por fin cuaja en la mente y el corazón de Pablo de una forma tan poderosa esta idea de qué es lo que es realmente la iglesia. Y el tema central de las últimas cartas de Pablo, las cartas de prisión de Pablo, es esta idea de la iglesia como el hogar o la familia de Dios. Así que él dice, podéis entender leyéndolo, mi entender del misterio de Cristo. Y dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de la humanidad, a los hijos del hombre. Los hijos de los hombres, o sea, en la historia humana nadie más ha recibido esta revelación como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo, creo que no malentendamos a Pablo, no está diciendo como que lo que sucede en Cristo es un cambio de dirección radical por parte de Dios, como que en el Antiguo Testamento Dios iba por este lado y ahora que llegó Jesús ha cambiado completamente de rumbo. No, hay vislumbres, se ve en el Antiguo Testamento, se ve venir lo que está viniendo en Jesús. Pero la forma clara en la que Dios lo revela en Jesús no llega hasta que Jesús mismo ha venido. Y déjenme darle un simple ejemplo de que Dios no está inventando algo nuevo en Jesús, esta idea de unir todas las naciones. Quizá uno de los ejemplos más claros es el profeta Isaías. Y por medio del profeta Isaías, Dios tiene un mensaje en el cual va a tomar a los enemigos, los peores enemigos de Israel, Asiria y Egipto, y los va a incorporar junto con Israel en su pueblo. Déjame leértelo. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque Yahvé de los ejércitos los bendecirá diciendo, benditos sean Egipto mi pueblo, Asiria obra de mis manos e Israel mi heredad. Cuando llega Jesús y de repente vemos a los gentiles incluidos en la familia de Dios,
Uno no puede mirar al Antiguo Testamento y decir, eso es imposible, Dios nunca ha dado ninguna pista de que iba a hacer algo así. Sí, lo dijo, pero no tan claramente como lo ha estado haciendo ahora por medio de los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento no hay apóstoles? La idea de una persona enviada en representación a las naciones, eso no sucede hasta que viene Jesús. Y Jesús toma al pueblo de Israel y los convierte en apóstoles. No simplemente quédate aquí y sé fiel y que vengan las naciones aquí a adorar a Dios, sino sal tú al mundo. Vete tú y sé representante mío hasta los confines de la tierra. El apóstol no existía hasta que llegó Jesús. Y de repente Israel no puede simplemente quedarse en Jerusalén esperando a que vengan las naciones. Tienen que esparcirse por el mundo y llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. Y profetas, y tenemos los profetas del Antiguo Testamento, pero hay nuevos profetas como el apóstol Pablo, que están entendiendo qué es lo que Cristo está haciendo en la iglesia y están creando todo este cuerpo de escritos que serán el Nuevo Testamento y que darán forma a la culminación de la revelación de Dios con el Nuevo Testamento. Estos apóstoles y profetas por medio de los cuales Jesús ha estado obrando y es una obra del Espíritu de Dios. Nunca antes había estado sucediendo lo que estaba sucediendo ahora. Sí, es cierto, en la historia de Israel había algún que otro pagano que renunció al paganismo y se hizo parte del pueblo de Israel. Ejemplos muy destacados, la ex prostituta ritual Rahab, o la ex moabita Ruth, ambas antepasadas de Jesús, habían sido gentiles pero renunciaron a esos dioses falsos y vinieron y se hicieron parte del pueblo de Israel. Había alguna que otra historia así, pero lo que está sucediendo ahora, eso nunca ha pasado, que ahora no solamente Dios está enviando afuera al pueblo de Israel a encontrarse con las naciones, sino que cuando ellos salen ahí y proclaman el Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo está cayendo sobre ellos. Eso nunca había sucedido antes. Esa obra del Espíritu que claramente estaba pronunciando que se habían abierto las puertas y Dios estaba atrayendo hacia sí a toda la familia humana. Eso nunca había sucedido antes. A saber, Pablo está hablando todavía de este gran misterio en Cristo, que los gentiles son coherederos, co-miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este mensaje que estamos proclamando, el que lo recibe en fe, recibe completa participación en lo que Dios está haciendo. Y aquí Pablo usa 3 palabras con la misma preposición griega al principio pegada de cada una de estas palabras, sun. Y en palabras modernas, esta preposición sun se convierte en sin porque históricamente hubo un cambio de vocal, no sabemos muy bien por qué. Pero, por ejemplo, nuestra palabra síntesis es que tienes 2 o más ideas o tesis y las unes en una, síntesis, ¿no? O simpatía, que una persona está teniendo una pasión, una emoción, una sensación, y tú estás compartiendo con esa persona en ese mismo sentir. 2 personas, un sentir. Ese es el sentido de esta palabra sun, ¿no? De juntos, unidos. Y pega esa palabra a 3 palabras: herederos, cuerpo y partícipes. O sea que Cristo ha cogido a los gentiles, a todas las naciones, y les ha hecho de ellos algo junto con el pueblo de Dios. De forma que participan plenamente en la herencia que le corresponde a la familia de Dios, lo que heredamos en Cristo, y la promesa de Cristo a los suyos es que heredamos todo. Que todo lo que Dios tiene lo comparte con sus hijos. Somos miembros de un mismo cuerpo,
Tenemos tanta participación en el cuerpo de Cristo como cualquier otra persona. Y somos partícipes. Estamos por dentro, no observando desde afuera, sino partícipes plenamente en lo que Dios está haciendo. Y Pablo dice que este evangelio, por medio del cual los gentiles han sido unidos al pueblo de Dios de esta forma, dice, del cual llegué a ser siervo, según el regalo de la gracia de Dios que me fue dada, por la operación de su poder. Sigue Pablo usando lenguaje de hogar. La palabra, si leemos las cartas de Pablo, la palabra favorita de Pablo para describirse a sí mismo es esclavo. Soy esclavo de Cristo, doulos es la palabra griega. Pero aquí no usa esa palabra. Usa la palabra que se usaría para un sirviente dentro de la casa, diácono. Yo llegué a ser diácono, llegué a ser un sirviente de Cristo en su hogar, según el regalo de la gracia de Dios que me fue dada por la operación de su poder. Les he dicho que el ministerio que Pablo tuvo en la ciudad de Éfeso fue el ministerio más poderoso que vemos en los viajes de Pablo. Las cosas que sucedieron en Éfeso, espectaculares. Dios se estaba moviendo en gran poder y realmente Éfeso era un centro de poder oscuro, porque ahí estaba el templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la gente iba ahí para adorar a dioses falsos y había gran inversión espiritual en todo lo que estaba sucediendo en esa ciudad, y ahí Dios obró con gran poder. Y Pablo entiende que todo esto, su participación en esto, tiene que ver con el Dios que estaba obrando con poder. A veces cometemos el gran fallo, la idolatría, de poner la atención en el ministro, en lugar de poner la atención en el Dios que está obrando. Y ponemos la atención en el superapóstol Pablo, y mira, wow, este sí, viene a mi iglesia, entonces sí va a caer el Espíritu, entonces sí, Dios va a hacer algo, pero si no viene esa persona, no hay forma. Pablo nunca habla de su ministerio de esa forma. Él simplemente es un sirviente. Y el que tiene las grandes cosas que compartir es Dios. Y Dios es el que está regalando esas cosas. Y quien está obrando con poder no es Pablo. Es Dios el que está obrando con poder. Si tú ves la obra de Dios de forma poderosa, no te fijes en la persona que está recibiendo eso. Fíjate en el Dios que lo está haciendo. Y ese es el gran misterio de Dios, esta plena inclusión de los gentiles. Versículo 8. A mí, el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia: predicar a los gentiles las inescrutables riquezas del Cristo e iluminar a todos sobre la administración del misterio que ha estado oculto desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas, para que ahora, por medio de la Iglesia, se diera a conocer a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios, en el propósito de los siglos, el cual cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo se describe a sí mismo como el menor de todos los santos, de todos los que han sido apartados para Dios, de todos los que Dios ha comprado por la sangre de Cristo para sí. ¿Por qué se considera el menor? Bueno, él sabe que los gentiles a los cuales se está dirigiendo tenían una ignorancia absoluta acerca de las cosas de Dios. Y cuando ellos escucharon el Evangelio y respondieron en fe, pasaron de ser personas que no sabían nada y no tenían interés ninguno en Dios a personas que se rindieron a Dios. Pero es que Pablo sí sabía todo eso.
Pablo se crió conociendo la palabra de Dios y la obra de Dios por medio de la historia a través del pueblo de Israel, las promesas de Dios, los pactos de Dios. Todo eso Pablo lo conocía. ¿Y qué hizo Pablo? Se convirtió en perseguidor de los que seguían al Cristo. Y él era enemigo de Dios. Los gentiles no sabían, tenían ignorancia, pero Pablo no podía decir eso. Él era un enemigo de Dios. Y sin embargo, Dios le extendió a él no solamente la oportunidad del perdón, sino la gracia de participar plenamente en lo que él estaba haciendo. Uno pensaría, no, tú no te mereces estar al frente, te voy a poner atrás. Y Pablo entiende. De toda la gente que pudiera decir, yo me merezco estar viéndolo y participando en lo que Dios está haciendo, yo soy el que menos derecho tiene a nada. No me merezco ni estar aquí, mucho menos que Dios me esté colmando de una plena participación en su poderosa obra aquí en la tierra. Que haya llenado mi vida de relaciones con personas que me aman, que darían la vida por mí. Y a personas a las cuales yo amo, que yo daría mi vida felizmente por ellos. Mi vida se ha enriquecido y profundizado de tal forma por la obra de Dios y yo no merezco ni ser parte de esto. No me merezco ni estar aquí. A veces, no sé, como que pensamos que Dios nos debe algo. Que yo le estoy haciendo un favor a Dios porque a mí me da la gana un día de levantarme e ir a la iglesia, como que le he hecho un gran favor a Dios. Pablo entiende. Dios no me debe nada a mí. Yo se lo debo todo a Él. Y yo no merezco nada de lo que Dios me permite participar. Por eso Pablo lo describe como una gracia. Esta fue la gracia que Dios le concedió. El ministerio de predicarle a los gentiles las inescrutables riquezas del Cristo. ¿Sabes? Para hablar de eso, tú tienes que conocerlo. No puedes enseñar algo que tú no sabes. En el proceso de enviar a predicar a los gentiles las inescrutables riquezas del Cristo, Dios le estaba haciendo a Pablo entender esas riquezas. Y él estaba compartiendo de un corazón que rebosaba. Porque Dios le había dado esa comprensión y esa experiencia del amor profundo de Cristo. Y para él entiende que es un privilegio, una gracia de Dios, que él pudiera compartir eso con otros, que él pudiera iluminar a todos acerca de la administración de este misterio. Cómo Dios ha estado administrando este gran misterio que Dios lo mantuvo oculto por todos los siglos. Este Dios que creó todas las cosas, pero ahora Dios lo ha desvelado para el universo. Ya no hay secreto. Ahora se ve plenamente lo que Dios está haciendo. Y esta cosa que ha estado oculta desde los siglos, desde las eras pasadas, ahora por medio de la iglesia, esto es lo que Dios está haciendo, está dando a conocer a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia? Pablo se refiere aquí a todos los poderes que operan en el universo, y si hay poderes espirituales que operan en las esferas celestiales, y sabemos que, por ejemplo, Satanás opera de una forma en que tiene gran autoridad e influencia y dominio en las cosas de este mundo, y muchas veces Pablo se refiere a esos poderes en este lenguaje muy poco específico.
Si hay fuerzas superiores operando en el universo, si vamos a hablar de todas las esferas que existen en la realidad, desde lo terrenal y mundano y lo más cercano y sencillo a lo más sublime y exaltado, en todas esas esferas, Dios tenía algo que quería hacer. Y para eso ha formado a la iglesia. Para dar a conocer en cada rincón de su creación, en cada esfera del cosmos, su multiforme sabiduría. Que la sabiduría de Dios no es simplemente una cosa sencillita, no es todo de un sabor, sino que encierra todos los posibles sabores, todos los posibles colores, todas las facetas posibles que pudiera haber. Dios, su sabiduría, lo abarca todo. Es por eso que en Babel Dios confundió los idiomas de la humanidad para que crease una humanidad diversa, con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes colores y sabores, porque su plan era un día reunir toda esa diversidad en una iglesia. Y así proclamarle a las fuerzas más altas en todo el cosmos su multiforme sabiduría. Y es por eso que la iglesia tiene que dejar esta tontería de que podemos ser iglesias de sabores. Yo soy una iglesia de sabor latino, tú eres una iglesia de sabor anglo. Eso no es lo que Dios pretende hacer con la iglesia. Pretende incorporarlo todo en uno. Y así demostrar su multiforme sabiduría. En el propósito de los siglos, el cual cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes que hay un propósito para toda la eternidad? Hay un propósito si tomamos los siglos, las eras, todas las eras de la existencia del cosmos, desde ese momento en que Dios dijo, sea la luz, y empezó todo, hasta el momento más lejano que se extienda todo esto, todo el tiempo. Si hay un propósito para todo esto, Pablo dice, ese propósito se resume en esta iglesia que Dios está formando. Este es el propósito de la existencia de todo lo que existe. El que nos veamos reunidos en Cristo. Y la iglesia es la expresión sublime de ese plan de Dios para toda su creación. La iglesia está ahí para proclamar la sabiduría de Dios. No solamente a otros seres humanos, sino a las más altas autoridades en cualquier esfera espiritual que tú quieras referir. Ahí está la gloria que tenemos en Cristo, nos eleva a esa posición por encima de todo. Y terminamos el versículo 12. En quien tenemos osadía y libre acceso en confianza por medio de su fidelidad. Perdón, no, queda un versículo más después de este. Pero en Cristo Jesús podemos participar en todo esto de una forma confiada. No venimos ante Dios a pesar de su gran gloria y nuestra insignificancia. Entendemos esa tremenda distancia y entendemos que somos indignos de presentarnos ante Él. Todo eso lo entendemos, pero a pesar de esa gran distancia, lo que ha hecho Dios en Cristo es tan glorioso que nosotros podemos acercarnos con osadía, sin titubeos, sin temor. Nos ha dado libre acceso en confianza a todo esto a los cuales nos está invitando. La participación plena en la familia de Dios, conocer a Dios como Padre amante, participar como herederos, partícipes y un solo cuerpo en Cristo. Todo eso
Tenemos una osadía, un libre acceso con toda confianza por medio de su fidelidad. Aquí hay un punto de traducción bastante interesante e importante. A menudo en las cartas de Pablo tenemos expresiones de esta frase, la fe de Cristo, o en esta circunstancia usa el pronombre, la fe de Él. Y los traductores tratan de decidir qué quiere decir eso, la fe de Cristo. Y en muchas traducciones lo que acaban haciendo es diciendo que la fe de Cristo se refiere a la fe que tiene que ver con Cristo. Entonces lo traducen nuestra fe en Cristo. Pero cuando lo traducimos así estamos insertando ahí un pronombre que no existe, nuestra. En la frase que está diciendo Pablo no está ese nuestro. Y más los expertos en griego están más y más sugiriendo, y parece que es más la forma de entenderlo hoy en día, que la forma correcta de traducir esto no es nuestra fe en Él, sino hablar de la fe de Cristo como algo que le pertenece a Cristo, no a mí. Y en ese sentido estamos usando la palabra fe como, por ejemplo, si yo digo, ese es un hombre de buena fe. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que es un hombre que tiene fe en algo? No, es un hombre que muestra fidelidad. Es un hombre que puedes confiar en él porque es un hombre de buena fe, ¿no? Ese sentido creo que es el sentido que está usando aquí Pablo. Y entonces nosotros tenemos esta osadía y libre acceso en confianza por medio de, no nada nuestro, sino por medio del hecho de que Jesús es fiel. De que Jesús es un hombre de buena fe. Por su fidelidad. Nosotros podemos tener porque ¿sabes qué? Si depende de mi fidelidad, si depende de mi fe, y ya he hablado un poco de esto, ¿no? A veces malentendemos el Evangelio y pensamos que depende de cómo de fiel soy yo. Y soy salvo por mi fe. Cuando realmente mi salvación depende de que Jesús es el que no va a fallar, porque yo voy a fallar. De que Jesús es el que nunca claudica, aunque yo puede que en algún momento pierda la esperanza. Él no me va a soltar, porque Él es fiel. Y por su fidelidad yo tengo confianza. Tengo libre acceso, tengo osadía en mi acercamiento a Dios. No porque yo sea nada, y Pablo es un buen ejemplo de esto. Él habla de esa osadía, pero también él sigue diciendo, mira, yo soy menos que el menor de nadie. Yo no soy nada. Y tenemos que manejar esas dos realidades. Que aunque yo no soy nada, Dios es tan grande, es tan glorioso, que aún a mí me incluye. Y el último versículo. Por tanto, os ruego que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro favor, las cuales son vuestra gloria. Todo esto se inició porque Pablo dijo, soy el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y se ha puesto a explicar, bueno, ¿por qué soy prisionero de Cristo Jesús? Bueno, porque esto es lo que Cristo está haciendo y me ha permitido a mí la gracia y el honor de participar con Él. Y el costo de eso ha sido para mí estar en prisión. Y nota que Pablo no dice, y por favor oren por mí que me dejen salir. ¿Te das cuenta que no pidió eso? A veces me molesta, estamos orando y nada más que decimos, Dios cuida de mí, de mi familia, protege, manda a tus ángeles. Todas nuestras oraciones son de que nos proteja, de que nos vaya fácil la vida. ¿Y por qué no oramos? Dios, dame valor para honrarte y para enfrentar lo que tenga que enfrentar sin deshonrarte. Dame fuerza para sufrir lo que tenga que sufrir en obediencia a ti. ¿Por qué no oramos así? No, Dios, hazme la vida fácil. Quítame de delante cualquier obstáculo, cualquier dificultad, que no me cueste nada seguirte. Pablo no pide ese tipo de cosas. Dice, no os desaniméis por mí. No os desalentéis porque yo estoy sufriendo prisión. ¿No os dais cuenta de que mi encarcelamiento es vuestra gloria?
Cuando vemos a personas que están sirviendo a Cristo y están sufriendo grandemente por esa obediencia a Cristo, ¿qué dice eso del mensaje que esa persona está proclamando? Si Pablo está en prisión y en vez de llorar, sigue hablando como que es la persona más privilegiada del mundo. ¿Qué ha pasado en la vida de Pablo para que estando años en prisión todavía piense de esa forma? Es que lo que hay en Cristo es tan glorioso que el costo da igual. Que el sufrimiento es una estupidez por comparación con la gloria de lo que Cristo está haciendo. Y la realidad de que hemos encontrado algo en Cristo tan digno que estamos dispuestos a sufrir lo que haga falta sufrir para ser partícipes en ello. Eso es la gloria de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y en vez de compadecernos, y en vez de llorar, y en vez de quejarnos ante Dios, deberíamos alegrarnos de que la gloria de la multiforme sabiduría de Dios está siendo proclamada claramente. Porque vale la pena sufrir. Porque lo que recibimos a cambio o lo que estamos recibiendo que requiere ese sufrimiento es tan glorioso y tan valioso que el sufrimiento ya ni nos importa. El mensaje del Evangelio nos invita a que nos adentremos en este misterio del gran plan de Dios para todos los tiempos, para la gran historia que es la creación. Él nos invita a su familia, nos invita a ser parte de su cuerpo, nos invita a participar de su herencia. Y el gran misterio de todo esto es que por muy diferentes que seamos inicialmente, por muchas barreras que nos hubieran separado inicialmente, Él lo disuelve todo y nos está uniendo en un glorioso cuerpo, una familia. Toda la diversidad de la humanidad, del mundo entero, se reúne en Jesucristo porque Dios quiso usar a su iglesia para mostrar a las más altas autoridades en el cosmos su gran multifacética sabiduría. Aceptar este llamado plenamente, estar dispuestos a convertirnos, como Pablo dice, en administradores, en mayordomos de esta gracia de Dios a favor de los demás, requerirá que estemos dispuestos a ser incomodados, a sufrir. Y mi pregunta hoy es, ¿tú te has rendido al misterio de este gran plan de Dios? ¿Tú consideras que cualquier costo necesario no da igual, es inconsecuente si eso hace falta para ver una iglesia en la que todos los pueblos están reunidos en una sola familia? ¿Tú ves este costo, este sufrimiento como un motivo de desaliento? ¿O lo ves como un privilegio, como la gloria de Dios desplegada en tu vida? Vamos a cantar un canto ahora. Es nuestro tiempo de responder a Dios y a su palabra. El altar está abierto. Te invito que vengas y te arrodilles y le digas a Jesús lo que Él necesita oír de ti en esta mañana. Te reto a que vengas ante Jesús y le digas: Jesús, quiero rendir mi vida a tu glorioso plan y quiero estar dispuesto a sufrir lo que sea para participar plenamente en Él. Te reto a que tengas el valor de levantar esa oración esta mañana. Ven mientras cantamos. Vamos a ponernos de pie.